quiero invitarte que no te desconectes, que estés muy conectado en esta hora, y quiero darle la bienvenida a mi pastora Aleida Prado. Dios te bendiga, pastora Aleida. Bendiciones, bienvenida. Qué alegría, qué gozo poder tenerte con nosotros en esta mañana. Dios le bendiga, pastora Aleida. Bendiciones. Mi pastor Antonio, buenos días, bendiciones. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes, poder estar en casa, porque me siento en mi casa, casa de fe, también es mi casa. Y le doy gracias a Dios por este tiempo, porque ha sido un tiempo de bendición. Ayer fue un día en que Dios nos ministró de una manera especial por su palabra, y sabemos que Dios seguirá haciendo cosas grandes cada día. Amén, mi pastor. Amén, 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 pastora. Nos sentimos gozosos, complacidos de tenerte. Saludo a tus princesas, a la iglesia Vástago en Maicao. Amén, Dios les bendiga a todos los hermanos. Allá hay personas que amo y aprecio mucho. Dios les bendiga. Y pastora, somos todo oído. Estamos aquí dispuestos a escuchar lo que Dios va a poner en tus labios para las naciones, pero también para nuestras vidas. Amén, mi pastor. Yo estaba aquí diciendo, Padre, que el pastor Antonio no siga. El Espíritu es uno, amén. El Espíritu es uno. Y yo quiero invitarle a que usted disponga su corazón para recibir lo que Dios quiere impartir a nuestras vidas en esta mañana. Y bueno, también un fuerte abrazo para todos los que están conectados de parte de mi familia, de la familia pastoral, y de parte de la comunidad cristiana Vástagos en Maicao. Les amamos, Iglesia Casa de Fe. Es un privilegio poder estar contigo. Y yo quiero en esta mañana, antes de entrar de lleno en la palabra que quiero impartir a tu corazón, que Dios colocó en mi espíritu para ti, quiero colocar una plataforma, quiero enseñar primero y quiero colocar una plataforma en esta mañana, y quiero basarme en el texto bíblico base de este tiempo de inmersos en su presencia, el cual está en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Yo lo voy a leer para usted en la versión Dios habla hoy. Dice: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve sin producir efecto. Allí donde usted está, diga conmigo palabra. Sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Me encantó esta versión, como lo dice, porque él dice, cumple la orden que yo le doy. Ahora, te decía que repitieses conmigo la expresión o el término palabra. Y yo quiero con esto introducirte en lo siguiente. El término utilizado en el hebreo para la expresión palabra o para el término palabra es dabar. Es la palabra hebrea dabar. Y dabar traduce de manera literal un discurso, una palabra, una cosa, pero me gustó de todos este significado, un mandato. Traduce un mandato. Pero también me daba cuenta a través de esto que la palabra dabar revela la intención de Dios. La palabra dabar revela la intención de Dios. Y todo lo que en Dios es una intención se transforma en un hecho. Esto me reventó la cabeza. Todo lo que en Dios es una intención ya es un hecho. Entonces, quiero recordarte, mira, fue por la palabra de Dios, fue por el dabar de Dios que hoy existe lo que antes no existía. Allá desde el Génesis, todo lo que fue creado fue por la palabra de Dios. Fue esa palabra, la fuente creadora, fue ese motor que dio origen a lo que no había. Y esa fuente creadora sigue siendo la que hoy sigue cobrando vida. Esa fuente creadora es la misma que hoy sigue creando, que hoy es la que hoy sigue haciendo, es la que hoy sigue ejecutando.
analizando el texto del profeta Isaías, cuando dice en el versículo, en Isaías 55:11, leyéndolo, encuentro también una promesa de parte de Dios. Una promesa que yo te quiero invitar a que tú la recibas en esta mañana. Dice que la palabra de Dios, el dabar de Dios, la intención de Dios, dice, no volverá vacía. Pero esa promesa es solo para aquellos que determinen creerla. Esa promesa es solo para aquellos que determinen creer que la palabra de Dios, que la intención del corazón de Dios no va a regresar vacía hasta que no sea hecha, hasta que no sea establecida. Ahora, la pregunta es ¿cuánto estamos tú y yo creyendo a la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos tú y yo creyendo en esa intención que nació en el corazón de Dios para tu vida y para mi vida? Solamente puedo creer en esa promesa si yo creo que la palabra de Dios en mi vida va a tener un cumplimiento. Cuando hablamos de inmersos en la presencia de Dios, meditaba en esto y decía, inmerso es estar sumergido. Inmerso es estar completamente, dice el diccionario, sumergido completamente en un líquido. Y sabes que estar inmerso en la presencia de Dios es estar completamente sumergido en las aguas del Espíritu, donde tú y yo vamos a ser llenos y donde tú y yo vamos a comenzar a creer en que al Dios al cual tú y yo hemos entregado nuestra vida, al Dios que tiene todo el poder para declarar. Pero no solamente creemos en Dios, sino que creemos en su palabra. Pero para creer en la palabra de Dios, aquí hay algo importante, y es que tú y yo necesitamos estar sumergidos en su presencia. Para creer a la palabra de Dios, para creer lo que está en el corazón de Dios, en la intención del corazón de Dios, necesitamos estar sumergidos en su presencia, porque solamente en su presencia vamos a encontrar esa llenura que tú y yo necesitamos para poder avanzar y para poder caminar en la palabra de Dios. Ahora, te decía, ¿cuánto estamos tú y yo creyendo en la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos tú y yo creyendo? No solamente en lo escrito está, sino también en la palabra que sale de la boca del profeta de Dios. ¿Cuánto tú y yo estamos creyendo en esa voz profética que Dios ha utilizado para declarar su palabra a nuestras vidas? Y yo creo que es importante que tú y yo en esta mañana lo meditemos y pensemos en eso. ¿Cuánto estoy yo creyendo a esa palabra que Dios declaró, que Dios estableció sobre mi vida? Y posiblemente tú te puedas preguntar y me puedas preguntar, pastora, pero ¿cómo hago yo para creer a la palabra de Dios? Yo quiero entregarte hoy o recordarte hoy, porque ya esto lo sabemos, 4 aspectos que me llevan a creer fielmente en el poder, en la eficacia de la palabra de Dios. Hay un texto bíblico que para mí es bandera y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo quiero recordarte en esta mañana, la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra viva, es una palabra que tiene vida, y por cuanto tiene vida, es una palabra que tiene que producir vida en aquel que la recibe. Es una palabra que tiene que engendrar, es una palabra que tiene que comenzar. Me vas a producir vida en tu vientre espiritual, y no solamente a producir vida, sino también a parir vida, porque dice que esa palabra es viva y es eficaz. No solamente tiene vida, sino que también cumple de manera eficaz, de manera contundente aquello que ella establece. Y dice, quiero recordarte, te decía que quiero recordarte o establecer 4 aspectos que me llevan a mí a creer en la eficacia, en la veracidad de la palabra, a confiar en la palabra de Dios. El primero de ellos es que Dios no miente.
Dios no miente, iglesia. Dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 12, y lo voy a leer en la traducción que le encontré porque me gustó, que es la Dios habla hoy. Dice, sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. Dice que Dios que no miente. Y la Nueva Biblia Viva lo traduce de esta manera: esperamos la vida eterna que Dios, que no puede mentir. Esta versión me encantó. Dios no puede mentir. Yo quiero decirte en esta mañana, el Dios al que tú y yo le creemos, el Dios que ha declarado una palabra sobre tu vida y que ha establecido una palabra sobre tu vida y sobre mi vida, iglesia, es un Dios que no puede mentir, es un Dios que no miente. Dice la palabra del Señor en el libro de Números que Dios no es un hombre, por lo tanto Él no miente. Eso somos tú y yo como seres humanos normalitos que mentimos, pero Dios no es hombre. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice en esta versión, en la versión de nueva Dios habla hoy, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y yo quiero decirte en esta mañana, tú que has recibido una palabra de parte de Dios y que en algún momento has dicho, Dios se olvidó, Dios, esto que Dios me dijo es mentira. Hoy quiero recordarte esa palabra que Dios te dijo, llevará un cumplimiento perfecto en la palabra de Dios, por cuanto el Dios que la declaró no es un Dios mentiroso, es un Dios fiel a su palabra, es un Dios que no puede mentir, es un Dios que no se arrepiente de lo que declaró sobre tu vida, de la intención que nació en el corazón de Dios para tu vida. Por tanto, yo te digo en esta mañana, aunque la visión tardare, aunque la palabra de Dios tardare en cumplirse, espérala, porque ella ciertamente se cumplirá en tu vida, porque el Dios al que tú y yo le creemos, servimos y en el cual confiamos, es un Dios que no miente a su palabra. Es un Dios que no miente. Yo no sé si tú lo estás creyendo allí, pero yo quiero decirte en esta mañana, esto es una cuestión de fe. Esto es para hombres y mujeres de Dios que determinen creer que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Como segundo aspecto, quiero decirte, su palabra es eterna. La palabra de Dios es eterna, no tiene fecha de caducidad. Esa palabra no tiene fecha de vencimiento. Yo no sé si tú has dicho, es que ya pasó tanto tiempo. Yo no sé si tú tienes 10 años, 20 años, 30 años, no sé qué edad tú tienes, pero yo quiero decirte en esta mañana, tus ojos no se cerrarán sin ver la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Esa palabra es eterna. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no dejará de cumplirse. La palabra de Dios no dejará de cumplirse. Esa palabra que Dios estableció sobre tu vida se cumplirá. Espérala. Esa palabra que Dios decretó, que esa palabra que Dios te dio un día en el secreto, en lo público, espérala, porque esa palabra no tiene fecha de vencimiento. Esa palabra no tiene fecha de vencimiento. Y si hay algo que yo he aprendido en esta vida, es que tú y yo somos inmortales hasta que la palabra que Dios declaró sobre tu vida y sobre mi vida no se cumpla. A mí me dio COVID este año. Y en medio de mis días fuertes de COVID, cuando los hermanos de la iglesia me decían, pastora, ¿cómo estás? Yo le decía, estoy bien. Y me decían, pastora, ¿cómo te sientes? Pastora, los malestares. Y no te voy a negar que por momentos llegaba el temor, pero ¿sabes qué? Yo aprendí algo en ese tiempo. Yo le decía al Señor, Señor, tú diste una palabra sobre mi vida y esa palabra se cumple. Yo no voy a morir, y se lo decía a los hermanos, no es tiempo de muerte para mi vida, porque la palabra
palabra de Dios no se ha cumplido. Hay palabra que fue dicha sobre mi vida y esa palabra se cumplirá. Esa palabra no se ha vencido. Esa palabra no ha expirado. Esa palabra sigue vigente. Así que tú que estás allí, tú que en algún momento has dicho, es que no se va a cumplir, es que ya tengo 10 años, es que ya tengo tantos años de haber recibido esa palabra, no te preocupes. Esa palabra no está vencida. Esa palabra sigue con vida. Esa palabra sigue vigente porque la palabra de Dios es eterna. Como tercer aspecto, quiero decirte, la palabra de Dios es inquebrantable. La palabra de Dios es inquebrantable. Nosotros como seres humanos damos palabra y luego quebrantamos lo que decimos. Pero la palabra que Dios declara es inquebrantable. Dice el libro, dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque eres un Dios omnipresente, omnisciente. Eres un Dios eterno. La palabra de Dios estará siempre inquebrantable. Pastora, es que yo me equivoqué. Sí, es posible que te hayas equivocado, pero sabes que recuerda, Dios no se arrepiente de lo que declaró sobre tu vida. Esa palabra es inquebrantable. Es posible que se demore la promesa, pero sabes que al final se cumplirá, porque Dios es un Dios que cumple. Y como cuarto aspecto, quiero decirte, la palabra de Dios es fiel y verdadera. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas, y esto me encanta, dignas de confianza. La palabra de Dios es fiel y verdadera, iglesia. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Y quería colocar este fundamento para que tú y yo podamos tener claridad de que la palabra de Dios, esa palabra escrita, esa palabra que salió de su boca, esa palabra que fue declarada sobre tu vida, esa palabra se cumplirá, esa palabra se cumplirá. No tengas temor en creerle a Dios, no tengas temor en dudar de lo que Dios ha dicho, porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es inquebrantable y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ahora, colocándote como base esto que acabo de compartirte, yo quiero que me acompañes, por favor, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Libro del 37, perdón, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Y yo quiero leerla para ti en esta mañana, en la versión. Quiero leerla para ti en esta mañana en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. El Señor puso mi mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor a un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo y por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Esto me da la intención me hace entender que Ezequiel, que el profeta, estaba caminando por un cementerio, un valle de huesos secos, donde ya no había vida. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, mira, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Ezequiel le responde, oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. La Reina Valera del 60 dice que el Señor le dijo al profeta,
profetiza sobre estos huesos y diles, Señor, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo quiero decirte en esta mañana, la palabra profetizar traduce o significa declarar, anunciar. Ahora me llama la atención que el profeta Ezequiel dice que él anunció, que él profetizó conforme Dios le había dicho que profetizase. Pero también me gusta porque dice que hubo un gran, dice que profetizó como le fue mandado y hubo un gran ruido, un gran estruendo. Y yo te quiero, el Señor te dice hoy, profetiza conforme a la palabra, conforme a mi palabra, profetiza conforme a la intención de mi corazón, porque hecho está. Yo no sé qué palabra te ha dado el Señor a ti. Yo no sé aún qué palabra. Cuando yo organizaba y cuando estaba en mi intimidad con Dios organizando esto, el Señor ministraba mi corazón y me decía que había personas que habían recibido palabra de Dios, pero que habían que esa palabra que habían recibido estaba como Ezequiel había visto. Esa palabra se había convertido en hueso seco. Esa palabra había muerto literalmente. Y yo quiero decirte en esta mañana, el Señor te dice, profetiza sobre esos huesos, profetiza sobre esa palabra, declara sobre esa palabra lo que yo establecí, porque es el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Yo no sé qué palabra tú has enterrado. Yo no sé qué palabra tú llevaste al valle de los huesos secos, pero en esta palabra, en esta mañana el Señor te dice, comienza a profetizar, comienza a declarar, comienza a establecer la palabra que ya yo declaré, porque es el tiempo de que esa palabra cobre vida y es el tiempo de que tú comiences a ver el cumplimiento de esa palabra. Es tiempo de profetizar, no lo que está en tu mente, no lo que tú estás viendo, es el tiempo de profetizar lo que Dios dijo, y muchas veces lo que Dios dijo no concuerda con lo que tú y yo estamos viendo, pero ahí se aplica la fe, ahí se aplica el poder creer en esa palabra de Dios, en ese dabar de Dios, en esa palabra que nació en el corazón de Dios y que va fundamentada y que como dice Isaías, ella no regresa vacía, ella cumple el propósito con el cual fue enviada. Y yo quiero decirte, la palabra que Dios declaró sobre tu vida es una palabra que quiere cumplir propósitos en ti. Y yo te pido disculpas si estoy levantando la voz, pero es que como dijo el pastor Antonio, yo siento algo aquí, es la presencia de Dios, porque siento que Dios está ministrando corazones, porque siento que aquí hay... Dele, profeta, dele, no se preocupe. Que ha enterrado, pastor, las promesas de Dios. Aquí hay gente que ha abortado la palabra de Dios, pero yo te quiero decir, Dios no te ha dado un vientre abortivo, Dios te ha dado un vientre que pueda engendrar vida, un vientre que pueda fecundar, un vientre que pueda traer vida y parir vida, porque la palabra de Dios es vida. Es tiempo de profetizar vida sobre esa palabra. Pastores, que usted no sabe que Dios me dio esa palabra hace 15 años. No importa el tiempo que Dios te la haya dado. Quiero decirte que el Dios que te dio la palabra es el Dios que hoy te dice, levántate sobre ese valle. Wow, así es. Y comienza a profetizar, porque ciertamente yo he establecido que este es el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. No en vano el ángel de la casa se le fue ministrado en este tiempo, que era un tiempo de respuesta, por cuanto es un tiempo de respuesta, por cuanto el ángel de Dios fue sensible a lo que al Espíritu de Dios. Es un tiempo en que tú verás el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Es tiempo de profetizar sobre esa palabra. Es tiempo, si tú cogiste la palabra y la guardaste, la anotaste en un cuadernito y luego y guardaste el cuadernito, mira, ve y busca tu cuadernito y dile, palabra de Dios, ven, que este es el tiempo, y comienza a declararla, porque esa palabra ciertamente cobra vida. Esa palabra no ha muerto, esa palabra no tiene fecha de caducidad, esa palabra está vigente.
Pero esa palabra también necesita un corazón lleno de fe que pueda creer que Dios que prometió es el Dios fiel para cumplir. Yo quiero decirte que esta palabra que Dios ministró mi corazón, ministró tanto mi vida. Ministró tanto mi vida que yo le podía decir, Señor, gracias, porque se cumple lo que dice la palabra. Sabes, la palabra, ella es una espada de doble filo. Te ministra a ti, pero antes que te ministra a ti, ministra mi vida. Y yo te quiero declarar en esta mañana, es tiempo de profetizar. Es tiempo de profetizar. Mira, el Espíritu me dice que aquí hay personas que han recibido palabra aún desde el momento en que se convirtieron. Y a causa de tu incredulidad, quiero decirte, no porque Dios no lo ha querido cumplir, sino que tu misma incredulidad ha detenido el cumplimiento de la promesa de Dios. Tu misma incredulidad ha secado la palabra. Y te has negado a ver lo que Dios quiere hacer. Pero el Señor te dice en esta mañana, profetiza como le dijo, como dice el profeta, la palabra, profeticé como me fue mandado. Y entonces tú escucharás, esto me reventó la cabeza cuando dice el profeta y hubo un gran estruendo. ¿Sabes por qué? Porque entonces aquellos que no creían en lo que Dios podía hacer en tu vida comenzarán a hablar de lo que Dios está haciendo, porque entonces sabes que se cumplirá la palabra. Entonces, ¿cómo van a decir las naciones dónde está tu Dios? Habrá un gran estruendo, habrá voces, habrá estrupicio a causa de lo que Dios hará en tu vida. Yo siento decirte en mi espíritu, es cosa grande lo que Dios hará en tu vida. Profetiza conforme a la voluntad de Dios. Profetiza, iglesia. Es el tiempo de que esa palabra que Dios engendró en que Dios colocó en tu espíritu, que Dios, que fue esa palabra, que es ese esperma que Dios colocó en tu espíritu para que tú pudieras parir tu milagro, es el tiempo que tú lo comiences a activar y a declarar. Es el tiempo de que esta palabra se active en mi vida. Ahora quiero hablarte también de José. Y entendía por el Espíritu de Dios que el profetizar es un acto de fe, Pastor Antonio. El profetizar es un acto de fe. El profetizar es un acto de fe, iglesia, porque solo aquel que tiene fe en Dios es capaz de creer en lo que Dios ha declarado sobre tu vida, sobre su vida. El que tiene fe en la palabra de Dios es aquel que puede profetizar sobre su vida y profetizar la palabra de Dios, como enseñaba ayer la profeta Jacqueline. Mira, José, si tú vas conmigo al libro de Génesis, capítulo 50, voy a parafrasear el texto bíblico. Dice que luego que José se reúne con todos sus hermanos y dice que ya José iba a morir, nótese que ya José iba a morir, dice el texto bíblico. Y dice que José le dijo a su familia, mira, le dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Me llegó el tiempo de mi muerte. Pero y me llama la atención porque dice el texto bíblico que José le dijo a sus hermanos y al pueblo, ciertamente Dios los visitará. Le dijo, ciertamente Dios los visitará. Y José le dijo, ¿sabes qué? Dios los visitará y Dios los sacará de esta tierra de esclavitud. Dios los sacará de esta tierra. O sea, José le estaba diciendo, ¿sabes qué? La promesa que fue dada allá desde el inicio, Dios la va a cumplir. José tenía la certeza en su corazón y eso me lo demuestra el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dice, fue por la fe que José cuando iba a morir declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de la tierra de Egipto. Mira, incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Esto a mí me impacta ver el nivel de fe que tenía José. José iba a morir y José sabía, José tenía, dice una versión que encontré, que él declaró con confianza que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Porque José conocía que había una promesa, que había una
mandamiento, que Dios había empeñado su palabra con el pueblo diciéndole: yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero sabes que José sabía que iba a morir, y José le dijo: ¿sabes qué? Cuando Dios los visite, cuando llegue el tiempo de la libertad, no vayan a dejar mis huesos aquí. Y esa es otra prédica. Porque José sabía lo que significaban sus huesos. Y quiero adelantarte: en los huesos está la vida, en los huesos está el poder, en los huesos está la esencia. Y José le estaba diciendo: ¿sabes qué? Mi esencia, lo que yo soy, lo que yo recibí de Dios, no se puede quedar aquí en esta tierra de cautividad. Ustedes se la van a llevar. Y el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19, me muestra que cuando iba a salir el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, dice que Moisés tomó los huesos de Moisés tomó los huesos de aquel hombre que se atrevió a decir: ¿sabes qué? Yo sé que Dios te va a sacar de tierra de cautividad y mis huesos van a ir a una tierra de libertad. Yo he venido a decirte en esta mañana: no dejes tu milagro en tierra de cautividad, no dejes tu milagro en tierra de esclavitud, no dejes que tu milagro muera allá preso porque tú has dudado de la promesa de Dios. José en ningún momento dudó de la palabra de Dios, y él le dijo: aunque sean mis huesos, mi esencia tiene que palpar, tiene que disfrutar de esa promesa. Y José comenzó a profetizar. Yo no sé si tú tienes el poder para profetizar, o la fe más bien para profetizar en esta mañana y decirle al Señor: Señor, mi milagro, la promesa que tú me diste no se va a quedar allá en tierra de cautividad. La Biblia dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Maquenda, Ibashoa, Ibakenda, Iramai, Soquenda. Y yo puedo ver gente que comienza a reír a causa del cumplimiento de la promesa de Dios, a causa de que comienzan a abrazar el milagro de Dios, a causa que comienzan a ver la respuesta de Dios, porque se levantan a profetizar, se levantan a establecer, se levantan a decir: yo no voy a dejar mi promesa allá en la cautividad, yo no voy a dejar mi promesa allá en la esclavitud. Yo tomo mi promesa y comienzo a caminar en fe, y comienzo a declarar en fe que ciertamente la promesa de Dios se cumplirá. Aleluya. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero es el tiempo de que tú tomes tu milagro y lo saques de tierra de cautividad. Yo no sé en qué cautividad has estado tú. Si es en la cautividad de la depresión, que te impide ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Si has estado en tierra de aflicción, o en otras palabras, si es de pronto un círculo vicioso, un pecado recurrente que te lleva a no vivir la promesa de Dios. Pero sabes que este es el tiempo. Yo puedo ver a Dios trayendo convicción a personas de que es el tiempo de tomar decisiones, Pastor Antonio, determinantes en su vida para comenzar a disfrutar de las promesas de Dios. Y es el tiempo de comenzar a tomar decisiones radicales en Dios y comenzar a caminar. ¿Sabes qué? Porque Dios te quiere sacar a tierra de libertad. Dios quiere introducirte en la tierra que fluye leche y miel. Y quiero terminar con esto. La Biblia me habla en la segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 8, de la Sunamita, una mujer que se atrevió a creerle a Dios, pero más que creerle a Dios, se determinó estar sumergida en la presencia de Dios. La Biblia me muestra que esta mujer preparó en su casa habitación, cama, mesa, candelero para el siervo de Dios, que tipifica esa presencia de Dios. Y a causa de eso el Señor le honró y vino un milagro sobre su vida. Pero ¿sabes qué? Dios es experto en hacer cosas que nosotros no entendemos. Y el milagro de esta mujer, que era su hijo,
Dice el texto bíblico como que le dio un fuerte dolor en su cabeza y dice que literalmente el niño murió. Y dice que hubo un momento en que esta mujer, el padre del niño le dijo, llévaselo a su madre. Y dice que cuando esta mujer vio a su hijo muerto, dice que ella lo tomó y lo llevó ¿a dónde? A la presencia de Dios. Ella fue y se sumergió en la presencia de Dios, en ese espacio que ella había preparado para el Señor, para el siervo de Dios. Y dice que cuando esta mujer, dice que ella fue en busca del varón de Dios. Y me llama la atención, porque cuando ella llega a donde está el varón de Dios, ella no llega corriendo a gritarle, mi hijo murió. No, el siervo le pregunta, ¿cómo te va? ¿Y sabes qué hizo ella? Ella le dijo, la nueva versión internacional dice, todo está bien. La Reina Valera el 60 dice, bien. ¿Sabes qué? Ella estaba bien, ella vio en su casa una circunstancia que era muerte, pero ella determinó algo. Ella determinó que no era el tiempo de enterrar su milagro, era el tiempo de que su milagro siguiera cobrando vida. Y yo he venido a declararte en esta mañana, no es tiempo de enterrar tu milagro, es tiempo de seguir declarando que tu milagro, es tiempo de profetizar que tu milagro sigue con vida. Es el tiempo de creer que el dador de la vida, que el dador de aquel que te dio el milagro es el Dios que tiene poder para establecer tu milagro y que lleve un cumplimiento perfecto en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Yo no sé cómo está tu milagro hoy en día. Yo no sé si tu milagro tú lo estás viendo muerto, y yo no sé si tú determinaste creer más en la circunstancia que en la palabra de Dios, que en el milagro que Dios declaró sobre tu vida. Pero yo he venido a decirte en esta mañana, no es tiempo de enterrar tu milagro, es tiempo de profetizar sobre él, es tiempo de profetizar que tu milagro está bien, es tiempo de profetizar que tu milagro crece, es tiempo de profetizar que tu milagro se establece, es tiempo de profetizar que tu milagro en Dios está vivo. No es tiempo de enterrar tu milagro. No es tiempo de dejar tu milagro en tierra de cautividad. No es tiempo de dudar del milagro de Dios. Es tiempo de decirle a ese milagro, llegó el tiempo de tu cumplimiento. Y yo quiero orar en esta mañana por ti, iglesia, porque yo quiero declarar sobre tu vida que es el tiempo en que tu milagro cobra vida. Yo no sé cómo se llama tu milagro. Yo no sé si tu milagro se llama sanidad. Yo no sé si tu milagro se llama finanzas. Yo no sé si tu milagro se llama si tu milagro se llama esterilidad. Yo no sé si tu milagro yo no sé cómo se llama tu milagro. Yo no sé si tu milagro es ver un hijo al cual tú estás viendo perdido en las drogas y que Dios te ha dicho que será el próximo evangelista, que será el próximo pastor. Yo no sé cuál es tu milagro en esta mañana. Ponle nombre a la situación, ponle nombre a tu milagro, porque en esta mañana vamos a declarar, vamos a profetizar, y tú vas a profetizar porque el Señor te dice en esta mañana, hijo de hombre profetiza, hijo de hombre profetiza, hijo de hombre profetiza la palabra que ya yo declaré. No profetice según la circunstancia, profetiza según mi dabar, profetiza según la intención que nació en mi corazón, y por cuanto fue la intención del corazón de Dios, quiero decirte que ya hecho está. Por cuanto fue la intención del corazón de Dios, quiero decirte que ya se cumplió. Es tiempo de profetizar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, colocando delante de ti
cada petición, cada milagro, Señor, colocando delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, cada palabra que ha sido declarada, Señor. Padre, hoy vengo declarando en el nombre de Jesús, Makenda, Iba Shoa, Iba Kenda, Iramai Sokenda, Arabaki, Arabaraba, Babai Sokende. Mira, el Señor me dice que aquí hay gente que ha dudado, hay gente que ha dudado de la palabra, hay gente que ha dudado del milagro, pero yo quiero decirte, levántate en fe, como se levantó José, levántate en fe a creer que tu milagro, que la palabra se cumplirá, porque es el tiempo, te dice el Señor, así es la palabra que sale de mi boca, yo la apresuro, dice el Señor, yo la apresuro, Makenda, Iramai Sokenda, Oshokatara Mai Sokende, Rebekia, Rabaraba, Babai Sokenda. Cierra tus oídos a lo que estás escuchando, porque has escuchado las voces que te han venido a decir y tú sigues creyendo, eso no se cumplirá, y son voces que han venido a robar la palabra, son voces que han venido a drenar la fe en ti, y este es el tiempo en que tú debes cerrar, silenciar esas voces y comenzar a abrir tus oídos proféticos a la palabra de Dios y a declarar, a recibir lo que Dios quiere para tu vida y a declarar lo que ya Dios ha establecido. Padre, en esta mañana venimos profetizando tiempo de cumplimiento, tiempo de establecimiento de palabra, tiempo de respuesta, Señor. Hoy venimos profetizando vida, Padre, sobre toda enfermedad, sobre todo cáncer en el nombre de Jesús, Padre, sobre todo diagnóstico médico. Hoy nos levantamos y declaramos la palabra profética más certera. Padre, tu palabra dice que el acta del decreto que nos era contraria fue clavada públicamente en la cruz del Calvario, Padre, y que hoy en día a través de ese acto tú y yo tenemos sanidad, tú y yo tenemos respuesta, tú y yo tenemos, Padre, salvación en el nombre de Jesús. Mira, el Señor me está ministrando. Hay gente, mira, yo quiero decirte, iglesia, la palabra declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí hay gente que a causa de su error, que a causa del error que ha cometido, ha creído, Makenda, que la palabra no se cumplirá. El Señor te dice: yo soy un Dios de misericordia, yo soy un Dios de misericordia, yo soy un Dios de misericordia, porque el acusador se ha levantado para acusarte y para hacerte creer que Dios no cumplirá su palabra, pero el Señor te dice en esta mañana: por cuanto soy un Dios de misericordia, un Dios de nuevas oportunidades, me deleito en bendecirte. Comienza a profetizar, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre, declara, hijo de hombre, anuncia, hijo de hombre, establece en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia, declaro que es el tiempo de la respuesta, declaro que es el tiempo del cumplimiento, declaro que es el tiempo, Señor, en que cada persona, en que cada hombre y mujer que está aquí conectado abraza su milagro. Mira, no vayas a enterrar tu milagro, no lo vayas a enterrar, porque tu milagro no está muerto, te dice el Señor. Tu milagro vive, tu milagro vive, tu milagro vive, tu milagro vive, te dice el Señor. Padre, gracias. Padre, yo te puedo sentir, qué presencia de Dios. Yo no sé si tú te atreves a creer, pero yo siento cielos abiertos. Hay cielos abiertos. Atrévete a declarar. Atrévete a desempeñar las palabras, las promesas que fueron dadas a tu vida, porque es el tiempo del cumplimiento de la promesa. Padre, te bendigo en esta mañana. Bendigo la vida del pastor Antonio, bendigo la vida de la pastora Betsy, Señor. Declaro sobre ellos el establecimiento, el cumplimiento de tu palabra, Señor. Y profetizo sobre inmersos en su presencia, Señor. Que cada día, en cada encuentro, la gloria, Señor, será mayor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mi pastor. Gloria a Dios, pastora Aleida.
Damos gracias a Dios por ese tiempo inmersos en su presencia. Qué hermoso tiempo, qué palabra tan especial. Yo creo que Dios en ese tiempo nos está llevando a nuevos niveles. Amén, iglesia. A nuevos niveles donde usted y yo experimentaremos el favor, la gracia, eso que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas, pero sobre todo para que hoy te levantes a profetizar sobre tu milagro. Amén. Yo creo la palabra. ¿Cuántos creen la palabra? Yo creo lo que Dios ha hablado en esta hora. Lo que estaba muerto en tu vida resucita. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, ahí donde está, escribe su milagro y diga: yo creo que hay cumplimiento. Yo creo en esta mañana que veré mi milagro. Vamos, alguien tiene que levantar un decreto profético en esta mañana. Alguien tiene que decir: pastora Aleida, ahí yo creo que recibiré. Yo creo que lo que hoy ha salido de la boca de Jehová a través de su promesa, a través de la palabra, hoy lo hago rema en mi vida, hoy lo atesoro y creo que algo tú decías muy cierto, y es que Dios no miente. Yo tengo algo muy particular, pastora Aleida, y yo le voy a decir a usted, amado amigo, a iglesia que me está viendo, si hay algo que hoy tiene certeza que Dios lo va a hacer, es porque Dios es creíble. Dios no miente. Dios es creíble. Y lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a hacer. Yo quiero, pastora Aleida, declarar una palabra de fe en esta hora sobre personas que han estado